El día de hoy vamos a hablar acerca del movimiento parabólico. Mi equipo está conformado por... Hola, yo soy Justin Ceballos, es un gusto. Hola, mi nombre es Brigitte Calosuma. Como objetivos tenemos El experimentar el movimiento parabólico desarrollando una simulación con una rampa. objetivos específicos, Es verificar experimentalmente algunos aspectos relacionados con un tiro parabólico. definición sobre el movimiento parabólico. Claro, se denomina movimiento parabólico o lanzamiento parabólico a cualquier movimiento realizado por un cuerpo u objeto determinado, el cual su trayectoria puede ser descrita mediante el diagrama correspondiente a una parábola o alguna variación de esta. En el campo de la cinemática, el movimiento parabólico se encuentra establecido y delimitado dentro de una serie de características y condiciones específicas de las cuales son dominadas como la trayectoria ideal durante el transcurso de dicho movimiento, ya que se asume que el movimiento parabólico, el cuerpo u elemento se encuentra desarrollando, este movimiento se encuentra en un medio el cual no ofrece resistencia alguna al avance de dicho cuerpo y éste se encuentra sujeto a un campo gravitatorio y aceleración constante. También podemos definir el movimiento parabólico como la combinación de dos movimientos más simples, el movimiento uniforme sobre el eje coordenado horizontal y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sobre el eje coordenado vertical. A partir de eso se pueden definir una serie de características o parámetros para el movimiento parabólico, a partir de los dos movimientos que lo componen, los cuales son A partir del ángulo de inclinación inicial de movimiento, velocidad inicial y la diferencia de alturas entre el punto inicial y del punto final del movimiento. Podremos conocer las características de toda la trayectoria. También se dice que define una relación de correspondencia entre ángulos y alturas, la cual determina que la altura inicial y final del movimiento serán iguales y sus respectivos ángulos son iguales. la mayor cantidad de distancias recorridas con respecto al eje horizontal se logrará cuando el ángulo del punto de inicio del movimiento sea de 45 grados, o lo más aproximado posible a este valor. Elaboración, materiales para elaboración de nuestro experimento. Una rampa de cartón, un tablero de madera, una regla, esfera orgánicas, papel milimetrado, hojas de papel bond, una cinta y papel carbón. Como un primer punto tenemos montar el dispositivo colocando en posición justo a la orilla de la mesa, como lo podemos ver. Como segundo punto, forramos el tablero de madera con papel bond. Y encima le vamos a aplicar el papel carbón para que así se pueda distinguir los golpes dados por la esfera en el punto del eje Y. Punto número 3. Como punto, colocar la tabla al extremo inferior de la rampa y señalar con una marca horizontal la posición del origen que tendría la canica al iniciar su caída libre. Colocar la tabla de manera a una distancia horizontal de 10 centímetros del borde de la mesa y dejar rodar la canica por la rampa desde un punto elegido. Marcar el punto de este será el mismo que se utilizará para soltar la canica en los siguientes impactos. Dale, Justin. Justin, dale. Pero no, espérate, pues ahí cortamos un poquito. Recuerda. Ya, ahí. Va. Una vez la esfera se impacte en la madera al colocar a 10 centímetros del borde de la mesa, sigue alejándose la tabla más. Ahora 20 centímetros, después 30 centímetros, luego 40 centímetros y así sucesivamente, hasta que llegue a tocar el piso para observar y registrar su punto de alcance.
Terminando todo, se empleará la regla para medir los valores de los impactos dados por la esfera. Las imágenes. Distancias verticales experimentales. Distancias de distancia horizontal del eje X. En el primer intento de 10 centímetros, la distancia vertical medida desde el punto inicial del descenso del eje Y es 26.9. Distancia horizontal del eje X de 20 centímetros. La distancia vertical medida desde el punto inicial de descenso del eje Y es 19.0. De la distancia horizontal de 30 centímetros, la distancia vertical medida es 4.2. La distancia horizontal del eje X de 40 centímetros, la distancia vertical medida es 1.1. Distancia horizontal. Compartiendo. Sí, por eso. O sea, se está viendo lo que estoy leyendo, no importa. ¿Qué se está viendo? ¿Qué se está viendo? Ahí sí, o sea, solamente si no se está viendo lo que estamos leyendo. Ay, es que no sé cómo publicar el cuadro. Bueno, no sé. Ay, y ahora. A ver, le corto eso entonces. ¿Le cortas eso? Yo leo desde acá. Pero Bueno, O sea, haces un... cortar los videos no es difícil, ya te lo dije. Ya, Sigue nomás desde las distancias verticales. a ver. Cortas esta parte. Vas a agregar la captura de pantalla de las distancias verticales y le vas a poner en el video para, como que estoy explicando. De nuevo, bien. Distancias verticales experimentales. Las distancias horizontales del eje X de 10 la primera experimentación de 10 centímetros, su distancia vertical medida desde el punto inicial del descenso de Y fue 26.9. La distancia horizontal del eje X de 20 centímetros, su distancia vertical medida fue 19. La distancia horizontal del eje X de 40, su distancia vertical medida fue 1.1. La distancia horizontal del eje X de 50, la distancia vertical medida fue 9.3. La distancia vertical horizontal del eje X de 60, su distancia vertical medida fue 5.3. La distancia horizontal de 70 del eje X, su distancia vertical medida fue 0.9. Distancia horizontal del eje X de 80, su distancia vertical medida fue 1.0. Cuestionario de la práctica. Pregunta número 1. ¿Existe una evidencia de que la canica sufre una aceleración constante durante su caída? Claro, la canica está cayendo, así que está influenciada por la acción de la gravedad, tendiendo a deslizarse terminando en el piso con una velocidad constante. Ahora yo hago con otra pregunta. ¿Qué interpretación física se le da a la gráfica obtenida de Y con la de X? En el eje Y se observa que la altura disminuye conforme va cayendo y con respecto al eje X nos damos cuenta del desplazamiento que va llevando conforme a la parábola. Bien, pero ¿cómo se interpreta el principio de independencia del movimiento horizontal y del movimiento vertical seguido de la esfera? En el movimiento parabólico se trabaja utilizando este principio, ya que la velocidad inicial se descompone a la velocidad horizontal en el eje X.
y la velocidad vertical inicial en el eje Y. Por lo tanto, Y es la altura y la distancia máxima, y X es igual a la altura y el tiempo recorrido. Como conclusión, tenemos que, como consecuencia de los expuestos con anterioridad, concluimos que el movimiento parabólico es un tipo de movimiento influenciado por la aceleración constante de la gravedad conocida, bueno, condicionado por un desplazamiento en el eje X y una variación en ejes, hasta llegar al piso. También pudimos conocer el principio de independencia por cada eje, o sea, el eje de X y el eje de Y. Y de esta manera se aprendió de los dos tipos de tiro parabólico. Muchas gracias. Gracias.